Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy, como ya lo saben, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos comiendo ansias: Mert y Afra. Y no cualquier Mert y Afra, sino la icónica noche de Año Nuevo que encendió las redes sociales y nos hizo suspirar a todos. Si son nuevos por aquí, ya saben la dinámica: suscríbanse, activen la campanita y prepárense para el chisme. Aquí no nos guardamos nada, y hoy vamos a analizar cada detalle, cada suspiro, cada guiño de esta historia de amor que honestamente nos tiene a todos flechados. Para los que han estado viviendo bajo una piedra, permítanme refrescarles la memoria. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos talentosísimos actores turcos, saltaron a la fama con la serie Golden Boy. Ahí, la química entre sus personajes era innegable, un fuego que traspasaba la pantalla y nos dejaba a todos pegados al televisor. Pero, ¿qué pasó cuando las cámaras se apagaron y la vida real entró en escena? Bueno, amigos, la noche de Año Nuevo fue la respuesta. Fue una explosión de emociones, un torbellino de sentimientos que nos demostró que a veces, la ficción se convierte en realidad. Y en este vídeo vamos a desmenuzar cada momento de esa noche, desde los preparativos hasta el amanecer, para entender qué hizo que este Año Nuevo fuera tan especial para Mert y Afra, y para nosotros, sus fervientes seguidores. *** El contexto, Golden Boy y la chispa inicial ***. Antes de sumergirnos en la noche de Año Nuevo, es crucial entender el contexto. La serie Golden Boy no solo catapultó a Mert y Afra a la fama, sino que también construyó una base sólida para el romance. Sus personajes, Seyran y Ferit, vivían una relación llena de altibajos, de pasión desenfrenada y de una conexión innegable. Y esa conexión, amigos, traspasó la pantalla. Desde el principio, los fans notaron la chispa entre Mert y Afra. Las entrevistas, los eventos, las fotos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y esa especulación, esa expectación, solo sirvió para alimentar el fuego. La serie, con sus giros dramáticos y sus momentos románticos, mantuvo a los fans al borde del asiento. Y la química entre Mert y Afra era el ingrediente secreto que hacía que la historia fuera tan adictiva. Pero, ¿realmente creíamos que la magia de la pantalla se extendería a la vida real? Pues parece que sí. *** La noche mágica, una celebración inolvidable ***. La noche de Año Nuevo es por naturaleza una noche mágica. Es una noche de celebración, de esperanza, de nuevos comienzos. Y para Mert y Afra, esa noche se convirtió en algo mucho más especial. Fue una noche donde las barreras se rompieron, los sentimientos florecieron y la pasión se desató. La ubicación exacta de la celebración se mantuvo en secreto, lo que solo aumentó el misterio y la expectación. Pero lo que sí sabemos es que fue una fiesta íntima, rodeada de amigos cercanos y familiares. Y en ese ambiente de confianza y alegría, la magia sucedió. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar algunos momentos clave. Y esas fotos y vídeos, amigos, fueron la confirmación de lo que todos sospechábamos. Vimos a Mert y Afra riendo, coqueteando, bailando pegados, abrazándose y por supuesto besándose. Fue como ver una película romántica en tiempo real. *** Desglosando los momentos clave que hizo que esta noche fuera tan especial, ***. Para entender la magnitud de lo que sucedió, vamos a desglosar los momentos clave que hicieron que esta noche fuera inolvidable. 1. La atmósfera *** La magia del Año Nuevo, las luces brillantes, la música alegre, la emoción de recibir un nuevo año. A esto se le suma una ubicación secreta, un ambiente íntimo y privado, rodeado de gente cercana. La receta perfecta para que la chispa encienda. La energía del ambiente era palpable, un cóctel de emoción y anticipación que preparó el terreno para el romance. 2. La complicidad Mert y Afra ya habían demostrado su conexión en la pantalla, pero esa noche fue diferente. Las miradas cómplices, las sonrisas que lo decían todo, la forma en que se entendían sin palabras. Era evidente que entre ellos existía una conexión muy especial. Se comunicaban con solo una mirada, un gesto, una sonrisa. Era como si tuvieran su propio lenguaje secreto. 3. La espontaneidad La noche de Año Nuevo es sinónimo de espontaneidad, de dejarse llevar por el momento. Y eso fue precisamente lo que hicieron Mert y Afra. Se dejaron llevar por sus sentimientos, sin pensar en las consecuencias.
Y esa espontaneidad, esa autenticidad, fue lo que hizo que su noche fuera tan inolvidable. Se olvidaron de las cámaras, de las expectativas, y simplemente se entregaron al momento. 4 Los bailes *ay, los bailes. La cercanía, la sensualidad, la forma en que se movían al ritmo de la música. Era pura pasión. Se notaba la conexión física, la atracción que sentían el uno por el otro. Esos bailes fueron el catalizador, el momento en que la tensión se liberó y la pasión explotó. 5 Las risas y miradas robadas esas miradas llenas de deseo, de complicidad, de amor. Las miradas hablan y las de Mert y Afra en esa noche contaron una historia que todos queríamos escuchar. Cada mirada era un secreto compartido, una promesa de algo más. 6 Los momentos de intimidad esos abrazos, esos besos. Detalles pequeños, pero que decían mucho más que 1000 palabras. Demostrando la conexión tan especial que existía entre ellos. Esos momentos de cercanía, de contacto físico, confirmaron lo que todos sentíamos, que entre ellos había algo real. El después, cómo evolucionó su relación, Después de esa noche las cosas se intensificaron. Se les vio juntos en más ocasiones, compartiendo momentos de ocio, viajando, disfrutando de la vida juntos. Era evidente que su relación estaba en una fase muy seria. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron más momentos de la pareja, alimentando la admiración de los fans. Vimos fotos de ellos caminando tomados de la mano, compartiendo cenas románticas, e incluso de vacaciones en lugares exóticos. La pareja no ocultó su amor, y comenzaron a compartir fotos y vídeos juntos en las redes sociales, haciendo felices a sus fans. Era evidente que se sentían cómodos y felices juntos. Y aunque ha habido altibajos como en cualquier relación, la conexión entre Mert y Afra sigue siendo palpable. Siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Lecciones aprendidas, ¿qué nos enseña la historia de Mert y Afra? La historia de Mert y Afra es más que un simple romance de celebridades. Es una historia que nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la pasión y las relaciones. 1 El amor puede surgir en cualquier momento no importa si eres famoso o no, si trabajas en el mundo del espectáculo o no, el amor puede llegar inesperadamente. El amor no entiende de horarios ni de escenarios. Simplemente llega cuando menos lo esperas. 2 La química es real no se puede forzar la química. O la tienes o no la tienes. Y en el caso de Mert y Afra, la química era innegable. Es esa chispa que te atrae, que te hace sentir vivo. 3 El amor requiere valentía requiere ser auténtico, dejarse llevar por los sentimientos y no tener miedo a ser vulnerable. Y Mert y Afra han demostrado que son valientes. Se atrevieron a ser ellos mismos, sin importar lo que los demás dijeran. 4 El amor es mágico el amor puede transformar nuestras vidas, hacernos sentir vivos y darnos la felicidad que tanto buscamos. El amor es un viaje, una aventura que nos llena de alegría y nos da sentido a la vida. Opiniones y reflexiones finales En mi opinión, la noche de Año Nuevo de Mert y Afra fue un hito en sus vidas y en la historia del espectáculo. Fue una noche llena de pasión, romance y magia. Una noche que nos demostró que el amor puede surgir en cualquier momento y que a veces, las historias más bonitas son las que menos esperamos. Es admirable la forma en que Mert y Afra han manejado su relación. Han sabido mantener la privacidad, pero también han compartido momentos especiales con sus fans. Han demostrado que es posible amar y ser amados en el ojo público sin perder la autenticidad. Su historia nos inspira a creer en el amor, a ser valientes y a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Nos enseña que la vida es corta y que hay que disfrutar cada momento. Ahora, la pregunta del millón, ¿Ustedes qué opinan, mis amores? ¿Creen que la relación de Mert y Afra es auténtica? ¿Cuál es su momento favorito de esta historia? ¿Qué lecciones han aprendido de ellos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber todo.
Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal. Es muy importante para que sigamos creciendo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor está en el aire, solo hay que saber respirarlo. Chao, chao.